Este video nos va a servir es como para hacer un resumen de todo lo que hemos visto y aquí van a poder evaluar, como es una síntesis. Entonces, por el abordaje inicial del paciente anciano y es por qué la funcionalidad hace la diferencia. Entonces, vamos a hablar de envejecimiento poblacional, la funcionalidad como un elemento vital, las generalidades de los ancianos, valoración geriátrica y el escalas de uso en geriatría. Entonces, venimos en un cambio poblacional, tenemos un desafío muy grande, cada vez nos vamos a encontrar con una población que va en aumento y los que están creciendo sobre todo son los mayores, ¿sí? La gente está viviendo más años, pero nos están llegando más enfermos. Entonces, la población que está creciendo y se está expandiendo son los mayores de 80 años, por eso cada vez vamos a encontrarnos con personas de 80, 90 y 100 años que pueden ser sus pacientes en ese momento. Esto está pasando a nivel mundial, Colombia no es la excepción. Entonces, el envejecimiento de la población es ante todo y sobre todo una historia del éxito de políticas públicas, así como el desarrollo social y económico. ¿Por qué? Porque en la época antigua, ¿sí? ser mayor, ser viejo, era en la época de Sócrates, Platón, ser mayor era después de los 40 años y se moría la gente muy rápido. Cada vez se ha ido aumentando la esperanza de vida y en Colombia también ha pasado, ¿sí? ¿Qué pasa con ese cambio demográfico? Y este es el reto más grande que tenemos, es que sí, hay personas más viejas, también hay más enfermedades crónicas, pero esa balanza, ¿sí? está desequilibrada porque nos vamos a encontrar con unas consecuencias. Entonces nos están llegando con alteraciones funcionales, con dependencias, hay un aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, aumentan las demencias y esto nos aumentan los costos de salud en general, pues para todos los países. En los pacientes se necesita un abordaje diferente, ¿sí? Este más o menos hace la semejanza de cómo sería el abordaje clínico en un paciente joven, ¿sí? Con unos signos y síntomas, con una relación lineal de causa-efecto, usted puede hacer un diagnóstico. En un paciente mayor no lo puede hacer de la misma forma porque se le van a quedar muchas cosas por debajo si usted no tiene una estructura para analizar a los pacientes. Y esto es lo que nos da la valoración geriátrica. Entonces, en los pacientes ancianos nos vamos a encontrar con multimorbilidad, con alteraciones funcionales, con discapacidad, fragilidad y con demencias. Si ustedes no hacen ese abordaje así, muchas de estas cosas se quedan por fuera. Colombia tiene el 9% de su población envejecida, con el censo que se hizo, con una velocidad de crecimiento intermedio. Esta fotografía es muy común verla ya en centros comerciales, verlas en EPS, ustedes van por la calle y cada vez se van a encontrar con gente más mayor. Hay un cambio en el modelo de atención en el anciano y eso es lo que estamos tratando impartiendo pues desde la formación del pregrado, que las personas sepan cómo es que se presenta las enfermedades en ellos, cómo se abordan, qué es lo pertinente. Hay una promoción de la salud, desde las políticas públicas internacionales, la OMS nos está haciendo un llamado al envejecimiento saludable, tratando de disminuir esa carga de enfermedad al final de los años. Una preparación para la vejez, y esa preparación de la vejez empieza, ¿sí? desde que estamos mucho más jóvenes. Entonces ahorita hay una transversalidad en la salud y prácticamente los pediatras, ¿sí? desde los pediatras ya se tiene un abordaje, ¿sí? de cómo hay que cuidar muchas partes de la salud del niño para que envejezca bien. Cómo cuidamos el riñón para que ese riñón dure 70, 80 años. Y la formación del talento en salud. Todas las personas, todos los profesionales que ustedes se imaginen, no solamente tienen que ser de la parte de la salud, deben estar con este entrenamiento y deben estar pensando que las cosas cambiaron, ¿sí? Y hay que saber más porque no solamente es cómo están en salud, sino cómo es la recreación, cómo va a ser el ocio de ellos, cómo se van a vestir, ¿sí? Entonces
por eso hay formación de talento humano. Desde la OMS vienen haciéndonos un llamado y es que la salud de las personas mayores se miden en términos de función, ¿sí? ¿Qué se busca? Que sean personas autónomas, independientes y que siempre envejezcan dentro de sus hogares, ¿sí? La promoción del envejecimiento activo, entonces por eso ven ustedes centrodías donde hacen actividades físicas, ¿sí? Cosas que están promovidas por los gobiernos, las localidades o los barrios. Ellos mismos también se están agremiando. Entonces la funcionalidad es vital, ¿sí? Nosotros no los podemos clasificar por edad. Entonces porque tiene 70 años ya debe estar en estas condiciones o porque tiene 90 años está en estas condiciones. No, esa función que nosotros la hacemos a través de la valoración geriátrica integral y así es como lo definimos. Entonces, ¿qué es función? Capacidad para llevar a cabo por sí mismo o una actividad, un proceso. Ya habíamos hablado que dentro del componente siempre estamos midiendo función física, mental y social, ¿sí? En función física la medimos con las actividades básicas e instrumentales, el funcionamiento mental y emocional y sus relaciones sociales y su capacidad de interrelación con el entorno. Según el curso de vida, y así es como estamos trabajando el transcurso, ¿sí? Según el curso de vida, entonces alguien que nace, ¿cierto? Alguien que nace empieza todo su proceso de desarrollo, ¿sí? Hasta la niñez, aquí más o menos una persona de 25 años alcanza su desarrollo máximo, pero después de ese desarrollo, ¿sí? Empieza la etapa de adultez temprana y después la etapa de vejez. Niñez, adultez y vejez. ¿Qué es la etapa de vejez? Es la etapa más larga de la vida del ser humano, porque hay personas que pueden durar 30 y 40 años en esta etapa, ¿sí? ¿Qué pasa? Después de que se alcanza la madurez de todos los órganos y sistemas, más o menos después de los 25, 30 años es la etapa máxima de desarrollo, después viene una etapa que es un proceso de envejecimiento. Entonces no envejecemos acá cuando nos dicen que son los 60 años. Nuestro proceso de envejecimiento fisiológico, este no es patológico, no es fisiológico, lo empezamos a ver, se empiezan a perder después de los 30 años algunas fibras musculares. El envejecimiento cerebral empieza a los 40 años, el envejecimiento renal empieza entre 30 y 40 años. Entonces ustedes hay que empezar a gestionarse su propio envejecimiento, ¿sí? Desde muchas etapas anteriores. Cuando llegamos a la vejez, que es un corte así cronológico solamente por la edad, ese tipo de 60 años, hay personas que pueden venir con una carga de enfermedad, ¿sí? Entonces esa línea delgada donde empieza lo fisiológico y lo patológico a juntarse, ¿sí? Entonces aquí podemos definir 3 apartados como podemos envejecer. Envejecimiento exitoso, libre de enfermedad y sin discapacidad. Un envejecimiento usual, que es con predominio de fragilidad. ¿Qué pasa? Que son unos estados de vulnerabilidad, pero que después se pueden revertir y se pueden mejorar. Pero en un envejecimiento patológico es, mire cómo cae la curva, ¿sí? Que no venimos en que podría ser un envejecimiento normal, sino a través de la enfermedad empiezan a perderse funciones y se puede acortar su tiempo de vida. Entonces por eso decíamos que los desenlaces son muerte, hospitalización o enfermedad. Aquí es la evolución de la discapacidad. Entonces, partimos ya saben que la valoración geriátrica, ¿sí? En el grupo que más se beneficia son los mayores de 75 años, ¿cierto? Se le puede hacer a todos a partir de los 60 años. Entonces tenemos aquí una persona que envejeció, ¿sí? Con todos sus cambios fisiológicos, libre de enfermedad y que va ganando años por el envejecimiento. Entonces miren, estas líneas de envejecimiento pueden aparecer condiciones asociadas a pérdida de peso, debilidad, aparece la fragilidad y la fragilidad me va condicionando junto con la enfermedad crónica y los síndromes geriátricos empiezan alteraciones funcionales. ¿Eso en qué se traduce?
Alguien que era capaz de salir a cobrar su pensión o salir por fuera de su domicilio y compartir con sus amigos ya no lo está haciendo, se queda en la casa. Alguien que le gustaba ver televisión o leer ya no lo está haciendo. Eso es pérdida de funciones. Alguien que utilizaba bien el dinero, iba y recogía su pensión y hacía las compras en la casa, empieza a tener olvidos frecuentes, pérdida de función. Y si esto no se interviene, ¿sí? Por eso es que es tan importante intervenir la fragilidad, búsqueda activa de los síndromes geriátricos, tener enfermedades crónicas controladas. Si no intervenimos todo esto, aparece la cascada, ¿sí? Progresión de la enfermedad, aparece la cascada de la discapacidad, progresión de la dependencia y mire, fin de muerte, ¿sí? Se puede acortar sus años de vida cuando venía bien y por edad y por muchos procesos acá no se le hizo una valoración a tiempo o no se hicieron unas intervenciones adecuadas y llegamos a una progresión. Esta es la cascada de la discapacidad. ¿Qué pasa? Eso cómo se mide en términos de tiempo. Puede ser que alguien sea independiente, ¿sí? Que no tenía ningún problema, tiene una baja reserva fisiológica, está ante un evento agudo, ya sea una crisis hipertensiva, una infección aguda, presenta un delirium, ¿sí? En una persona joven, ellos se interviene de forma adecuada, pueden recuperar su independencia y seguir más o menos. Esto pasa, una persona joven puede seguir, esta más o menos en la línea. En una persona mayor puede pasar que por esa enfermedad aguda, más esa fragilidad, se pierde esa reserva y empieza la cascada de la dependencia. Si no la intervenimos, ¿sí? Se puede estabilizar y mejorar, o se puede estabilizar y seguir igual, o puede seguir hacia abajo y deteriorarse más. Entonces los factores negativos que nosotros siempre medimos en geriatría son deterioro de calidad de vida, institucionalización y muerte. En investigación más o menos siempre están midiendo estas cosas. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Los cambios fisiológicos asociados a la edad, la presentación atípica de los cuadros clínicos, los problemas de comunicación, si hay un déficit sensorial o si hay un déficit cognitivo, no va a ser tan fácil ese interrogatorio. Al revisar la entrevista siempre debe tener el cuidador y en la revisión por sistema siempre vamos a estar enfocados en la detección de los síndromes geriátricos. El modelo de atención desde la perspectiva geriátrica, entonces, aquí hace alusión, nuestro factor diferenciador es la valoración geriátrica integral. Es ese abordaje de esa persona según la función, calidad de vida y siempre tratando de retrasar la morbimortalidad. Los niveles asistenciales en geriatría pues son muy similares a los que ustedes ya conocen. Consulta externa, hospitalización, estas se llaman unidades funcionales que son que están enfocadas a esa recuperación de función después de una ACV, una fractura de cadera, después de un compromiso un motor. El domicilio y son las unidades de larga estancia. En todos estos niveles asistenciales podemos realizar valoración geriátrica integral. ¿Qué es? Es una herramienta diagnóstica que ayuda al abordaje multidimensional. ¿Qué se busca? Tomar decisiones y planificar intervenciones. ¿Cómo se hace? Siempre en esos mismos 4 componentes: entrevista al familiar y al paciente, observación clínica desde el interrogatorio, aplicar las escalas validadas, evaluar funcionalidad de base del paciente, por eso es que se hace un mes antes, realizar el seguimiento para poder determinar si ha habido una mejoría o no, toma de decisiones y evaluar posibles intervenciones. Siempre buscamos los síndromes geriátricos, la polifarmacia, definimos el potencial rehabilitatorio si tiene o no trastorno de la marcha. Las ventajas de realizarla es porque hay una especificidad y uniformidad de criterios, monitorización de cambios en el tiempo, en ese proceso longitudinal que les venía diciendo, comunicación entre profesionales.
Simplificación del aprendizaje y la validación. A ustedes se los explican y lo hacen, un médico entrenado lo puede hacer y lo hace, y lo puede continuar haciendo. Detecta estadios iniciales de enfermedad y ayuda a definir el nivel asistencial más adecuado para el paciente. Estas son las escalas más frecuentes que se usan por cada uno de los niveles asistenciales. Usted como profesional, cuando está frente a un paciente, es el que define qué es lo que está buscando y qué es lo que quiere medir. En el componente clínico siempre estamos mirando su patología de base con sus escalas pronósticas, se puede hacer autopercepción de salud, SAREF, que es para la búsqueda de sarcopenia, Frail para búsqueda de fragilidad, escala de Norton para evaluar los riesgos de úlcera por presión, y 10 para búsqueda de disfagia, el mini nutritional siempre como un tamizaje nutricional, y el componente de las caídas según el componente etiopatológico. En el componente funcional medimos actividades básicas e instrumentales. Las básicas, que son estas que nos ayudan para el autocuidado, y las instrumentales, que son las que ayudan a relacionarnos y vivir solo. Siempre se hace escalas de velocidad de marcha y pruebas funcionales. Las trayectorias, ese componente funcional nos ayuda para definir esas trayectorias funcionales al final de la vida. ¿Qué pasa? Alguien venía bien, ¿sí? Le da una muerte súbita como un infarto y muere, ¿cierto? Entonces esta es muerte súbita. Esa es una trayectoria funcional del cáncer. Estaba en una etapa normal, ¿sí? De una buen componente funcional, viene el cáncer, viene un desgaste hasta que lo lleva a la muerte. Esta es la etapa de las enfermedades crónicas. Hay unos momentos en que tiene unos bajones, se recupera, se bajones, cada vez se está perdiendo, y en el espacio de la muerte llega hasta el nivel 0. Y en fragilidad son esos componentes de vulnerabilidad. Miren que la curva no es tan pronunciada, aquí se hace más largo en el tiempo hasta que llega el proceso de la muerte. El componente mental, siempre estamos midiendo cognición y afecto. Varias pruebas me miden cognición. Con el que trabajo yo con los estudiantes es Mini-Mental. En afecto hay escalas de depresión, escalas de ansiedad. Y en el componente social es importante buscar con quién vive, si tiene un cuidador principal, si tiene un riesgo de institucionalización o sobrecarga del cuidador. ¿Dónde se va? ¿Dónde se ve más? En esos pacientes que son muy dependientes, que tienen unas enfermedades muy avanzadas, que tienen un trastorno cognitivo y que a veces son personas mayores cuidando a personas mayores. Entonces, en mi consulta es muy frecuente que está la mamá, la hija de 70 años con la mamá de 90 años, y la hija es la que cuida a la mamá. Las dos en un grado de deterioro mayor. Finalmente, ¿para qué hacemos toda esa valoración? Para poder definir los grupos de intervención. Una persona independiente que es mayor, que se podría asemejar sus metas de tratamiento igual que una persona más joven. Una persona con una dependencia moderada, ¿sí? que todavía es autónoma y que tiene sus intervenciones con dispositivos de asistencia. O esta persona que ya está súper dependiente, que necesita es que la cuiden y que todas sus intervenciones son enfocadas a calidad de vida. Más o menos es ya cuando hacemos toda esa valoración lo que encontramos. En la parte clínica, siempre las patologías de base, buscar la salud, cómo está su salud oral, si presenta síndromes geriátricos, malnutrición, disfagia o fragilidad. En la parte funcional, saber si previamente era independiente o si tiene una declinación funcional. En la parte mental, si tiene un delirio, un trastorno cognitivo o si cognitivamente está sano. Y en la parte social, si tiene adecuada red de apoyo o tiene riesgo de institucionalización. Ya para terminar, ideas importantes. La vejez no es una enfermedad, es una etapa en el curso de vida y es la etapa más larga. Hay diferentes formas de envejecer y eso es uno de los objetivos del módulo, es que aprendan a identificar quién tiene un envejecimiento exitoso, quién tiene un envejecimiento patológico. La clasificación de los ancianos no es por edad, la clasificación es una clasificación funcional con todo un sistema que ya se los he podido explicar. La funcionalidad es lo más importante, definir esos grupos de intervención. Y la valoración es un método efectivo
que se puede entrenar, que ustedes lo pueden aprender a hacer y que puede ser utilizado por cualquier personal de la salud. No necesariamente tiene que ser por el geriatra. Hay valoraciones que se hacen, valoraciones rápidas en primeros niveles de atención.